Bueno, buenos días y bienvenidos a la rueda de prensa de Ciudadanos de hoy, día 19 de marzo del año 2012. Hoy es un gran día, hoy se cumple el bicentenario de la Constitución de Cádiz. Tal día como hoy, hace 200 años, los españoles dejamos de ser súbditos para convertirnos en ciudadanos. Hoy hace 200 años que nuestra Constitución, la Constitución de Cádiz, consiguió que por fin en este país los derechos individuales pasaran por encima de los privilegios. Y hoy, más que nunca, 200 años después, en algunas partes de nuestro país, como Cataluña, es necesario reivindicar esos valores. Hace 200 años los derechos de los españoles estuvieron y fueron amenazados por el viejo tradicionalismo. Un viejo tradicionalismo que ahora está encarnado por el nacionalismo reaccionario. Un nacionalismo que campa a sus anchas por la complicidad de una izquierda que ha renunciado a luchar contra los privilegios y ha adoptado postulados nacionalistas renunciando al concepto de ciudadanía. Hoy hace 200 años, en Cádiz, una Cádiz asediada por las tropas francesas, se promulgó el primer texto constitucional de nuestro país, de España. Un texto que otorgó la soberanía nacional a la ciudadanía, que estableció la separación de poderes y la libertad de imprenta, que abolió la Inquisición y promulgó escuelas en todos los pueblos. Y quiero recordar, en una comunidad donde nadie, a excepción de Ciutadans, ningún otro partido político, pero lo que es más lamentable, ninguna otra institución democrática va a celebrar el 200 aniversario de nuestra primera Constitución. Quiero recordar que ese día presidía las Cortes el señor Ramón Lázaro de Dou y Bassols, catalán, y que entre los casi 300 diputados a Cortes había 17 diputados catalanes. Supongo que estos catalanes en el año 2012 no serían considerados buenos catalanes por el nacionalismo. Supongo que por eso, 200 años después, en Cataluña, ninguna institución ha reconocido el papel histórico de estos 17 catalanes y ninguna institución ha reconocido el papel del primer presidente de las Cortes, que fue un catalán. Catalanes que defendieron que los derechos de los ciudadanos eran suyos, que los ciudadanos no eran súbditos, sino que eran ciudadanos y que la soberanía popular recaía en todos ellos. Lo digo porque es una vergüenza y es lamentable que en nuestra comunidad algunos quieran reescribir la historia obviando aquellos momentos donde, entre otros, los catalanes participaron en la construcción de nuestra nación. Es lamentable que nuestras instituciones democráticas recuerden a tantos que han luchado justamente contra los principios democráticos amparados por nuestra Constitución y olvide y relegue la memoria de aquellos que desde ser catalanes participaron en la búsqueda permanente de la libertad del conjunto del pueblo español. Ciutadans sí que hará un homenaje a esta Constitución, a la Constitución de Cádiz. Lo hará esta tarde a las 19 horas en la sala Golferix, contando con la participación del profesor Francesc de Carreras y del profesor García Cárcel, que harán una loa histórica a este gran momento de nuestra historia. También queríamos hacer una valoración de este primer día de la prescripción del curso escolar. Queremos recordar que esta prescripción de este curso escolar está condicionada primero por la supresión de la sexta hora lectiva en nuestras escuelas, por una pérdida de prácticamente el 10% de la inversión en la educación pública, por la pérdida de profesorado, por el mantenimiento de condiciones indignas de un país moderno como el nuestro, barracones, falta de calefacción en centros, falta de mantenimiento, con la reducción dramática de las becas comedor. En resumen, con una educación pública que ha sufrido un retroceso histórico
en este año y 3 meses de gobierno conservador del Partido Convergencia y Unión y de su aliado, el Partido Popular. Un retroceso en la educación pública que no hace más que seguir aquella senda que inició el pujolismo, una senda de desprestigio de la educación pública en beneficio de una educación privada solo a la paz de unos pocos. Ciudadanos seguirá trabajando desde el Parlamento para que la educación pública sea una de las prioridades no solo de este gobierno, sino del conjunto de la sociedad. Que los servidores y los trabajadores públicos de la educación pública reciban el amparo que merecen y que las inversiones que se dedican a la educación pública estén a la altura de las expectativas que tenemos como comunidad y como sociedad de la importancia de la educación para nuestro futuro. Pero también hoy es el primer día de la prescripción escolar y una vez más en Cataluña comprobamos como el gobierno de la Generalitat sigue vulnerando las sentencias, sigue incumpliendo la ley, sigue declarándose insumiso a la legalidad. Una vez más, en las hojas de prescripción se oculta deliberadamente la posibilidad de que los padres puedan determinar la educación vehicular de sus hijos, vulnerando, como digo, sentencias firmes de la justicia que obliga a la Generalitat a poner de una forma clara y accesible la posibilidad de que los padres puedan determinar la lengua vehicular de sus hijos. La Generalitat sigue obviándolo. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Porque más allá del relato oficial que dicen los partidos políticos mayoritarios en Cataluña y sus palmeros mediáticos, la realidad es que cuando a los ciudadanos de Cataluña se les pregunta de si quieren una educación monolingüe o quieren una educación bilingüe o trilingüe, mayoritariamente, y hay encuestas que así lo confirman, apuestan por una educación bilingüe y especialmente trilingüe. Porque está claro que aquellos ciudadanos, si pudiesen decidir qué modelo de educación quieren para sus hijos, querrían el modelo educativo que quieren, por ejemplo, el señor Artur Mas y el señor Montilla para sus hijos. Recordemos que el señor Artur Mas y sus hijos y el señor Montilla se han educado en una escuela trilingüe, en escuelas trilingües. Supongo que ellos no quieren romper la cohesión social, ¿verdad? Ellos no quieren amenazar Cataluña, ni quieren amenazar el catalán. Lo que quieren es una mejor formación para sus hijos, cosa bien legítima. Lo que pasa es que la mayoría de ciudadanos catalanes no se la pueden pagar, porque no tienen 1.000 euros al mes, ni 1.200, para pagar ese modelo de educación de excelencia. Aquellos que realmente creemos que la educación pública es un elemento fundamental para la formación, para la igualdad de oportunidades del conjunto de alumnos de Cataluña, seguiremos trabajando para que nuestro modelo educativo dé respuesta a ese modelo de excelencia que algunos solo quieren para sus hijos, para seguir perpetuando una educación de primera y una de segunda en función de la renta. Ese clasismo nacionalista que de una forma obscena califica de anticatalanes a aquellos que defienden para el conjunto de ciudadanos de Cataluña lo mismo que ellos pagan para sus hijos. Pues como algunos nos damos por aludidos, con algunos faltan a la verdad e insultan a aquellos que queremos una educación de primera para el conjunto de alumnos catalanes, seguiremos trabajando para que la educación pública en Cataluña responda a esa necesidad de formación que vaya más allá del adoctrinamiento que algunos quieren convertir y que han convertido de hecho a la educación pública. Por eso prestamos hoy todo nuestro apoyo al abogado Ángel Escolano, militante de Ciutadans, que va a presentar un recurso frente al Tribunal Supremo por la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que se plegó a los designios y por las presiones del Gobierno de la Generalitat y de los sectores más nacionalistas en nuestra comunidad. Prestamos todo nuestro apoyo y decimos y volvemos a decir, este es el último año de inmersión obligatoria. Es el último año de inmersión lingüística obligatoria para aquellos que no se pueden pagar una escuela privada. El próximo año, en Cataluña, habrá un bilingüismo escolar activo. El próximo año en Cataluña, el catalán y el castellano serán lenguas vehiculares y Ciutadans seguirá trabajando para, desde una mayor dotación de recursos públicos, conseguir que el año que viene sea el primer año de un modelo trilingüe en nuestra escuela pública. Un modelo trilingüe, una única línea, en una única escuela, con 3 idiomas vehiculares. Quiero dejar esto siempre claro para que la consellera Rigau no siga mintiendo, ni Convergencia siga mintiendo.
una única escuela, en una única línea escolar con 3 idiomas vehiculares. Lo mismo que quieren para sus hijos los convergentes y los socialistas. Con más recursos lo queremos desde Ciutadans para el conjunto de alumnos catalanes. Y lo conseguiremos porque la justicia y la educación están de nuestro lado. Es una cuestión de tiempo y cada vez falta menos. Este año han vuelto a intentar tomar el pelo a los padres, los nacionalistas, con su hoja de prescripción, pero el año que viene ya no pondrán. No es una advertencia, es un anuncio. Solo queda un año. Después queríamos hacer una valoración de la actualidad política a nivel del conjunto de España. En primer lugar, desde Ciudadanos manifestamos nuestra esperanza de que en la recta final de las elecciones andaluzas y asturianas, y por fin la convocatoria de estas elecciones, pueda clarificar el ambiente político en el conjunto de España. Hemos visto como el señor Montoro ha vuelto a intentar hacer un ejercicio de tilerismo político, de mago económico, diciendo que para ajustar el déficit público ni va a subir los impuestos, ni va a subir el IVA, ni va a subir los impuestos especiales, ni va a subir los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, ni va a reducir los salarios de los funcionarios, ni va a introducir el copago. Bueno, pues no sabemos cómo lo va a hacer, porque creo que tiene cerca de 20.000 millones de euros para ajustar las cuentas públicas. Pero como sabemos que el Partido Popular miente, porque mintió para ganar unas elecciones diciendo que no iba a aplicar una subida de impuestos y tardó escasos días en aplicarla, estamos convencidos que una vez pasen las elecciones andaluzas y las decisiones políticas no puedan afectar aún más a las estrategias electorales del Partido Popular, este gobierno tomará decisiones muy duras. Y por eso estamos esperando a que pasen estas elecciones, para que de una vez por todas este gobierno se quite la careta, deje de mentir y adopte aquellas medidas que tienen la agenda política planteadas y que solo las elecciones andaluzas y asturianas les impide ejecutar. Por lo tanto, nos gustaría, vamos a pedirlo, pues sabemos que el señor Rajoy no nos escuchará, que este gobierno anuncie aquello que hará después de las elecciones andaluzas. Que diga de una forma clara si va a aplicar mecanismos de copago al conjunto de la sanidad pública española. Porque en función de cada actor político del Partido Popular que habla, se dice una cosa y la contraria. Entonces, con claridad, ¿introducirá mecanismos de copago en la sanidad pública? ¿Aumentará el IVA? ¿Aumentará los impuestos especiales? ¿Aumentará los impuestos sobre el alcohol y el tabaco después de las elecciones andaluzas? Porque todos sabemos que lo hará. ¿Reducirá los salarios de los trabajadores públicos una vez más? Estamos esperando que el gobierno de Mariano Rajoy deje de hacer tacticismo electoral, como ya vimos que hizo el gobierno de Convergencia y Unión en Cataluña, y se dedica a gobernar la nación, que es su máxima obligación. Y también pedimos al presidente Mariano Rajoy que renuncie a su diletantismo habitual y diga con claridad qué va a hacer frente a las amenazas, en la subida y la escalada verbal del nacionalismo catalán, frente al mensaje incendiario y bélico nacionalista, frente a la insumisión legal de algunas instituciones en nuestra comunidad, al incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional en Cataluña, a la insumisión fiscal aprobada por algunos ayuntamientos en nuestra comunidad. Queremos saber qué va a hacer, porque no puede mirar hacia otro lado. Gobernar no significa únicamente corregir los desajustes económicos. Gobernar significa cumplir y hacer cumplir la ley en el conjunto de España, y ser también capaces de hacer frente al reto permanente de los nacionalistas y saber si van a continuar la política de apaciguamiento o de una vez por todas se van a poner delante desde la ley y la Constitución frente a aquellos que amenazan los derechos individuales de los ciudadanos catalanes y del resto de España. Queremos saber si van a continuar la política de apaciguamiento o van a tensar de una vez por todas la cuerda haciendo cumplir la ley. Porque si se piensan que la política de apaciguamiento sirve, solo quiero recordarles los paralelos históricos, que no suelen dar muy buenos frutos, ¿verdad? Entonces, frente a las amenazas, frente al chantaje, frente a la presión, frente al mensaje incendiario y bélico, rigor, ley y Constitución. Constitución que sigue vigente en el conjunto de España, aunque algunos no lo piensen. Sabemos que el Mariano Rajoy sigue distraído y mal informado porque Alicia Sánchez Camacho tiene una estrategia en Cataluña. No sabemos muy bien exactamente cuál es,
aparte de la de ceder frente a las presiones nacionalistas y hacerles de escuderos de su transición hacia el abismo. Pero nos gustaría que Mariano Rajoy, una vez por todas, dejase de escuchar solo a algunos y escuchase realmente y de verdad qué está pasando en su país, qué está pasando en Cataluña. Que no se crea lo que dicen algunas portadas de diarios, que el problema no es Cataluña. El problema de España no es Cataluña, ni el problema de Cataluña es España. El problema de Cataluña y el problema de España son los nacionalistas y, sobre todo, la condescendencia y el apaciguamiento que los diferentes gobiernos de España han seguido en su política respecto a los nacionalistas y su insaciable voluntad de romper nuestro país. Y para finalizar, simplemente queríamos, desde Ciutadans, volver a transmitir nuestro máximo apoyo a los trabajadores de la Administración Pública Catalana frente al acoso que están sufriendo por parte de la Consejería, de la vicepresidenta Ortega. Desde Ciutadans queremos pedirle al Gobierno de la Generalitat que, si quiere hacer una reforma de la función pública, empiece a negociar con los trabajadores públicos. No es el momento de las imposiciones, es el momento del diálogo. Estamos convencidos que la mayoría de los trabajadores de la función pública de Cataluña tienen grandes ideas de cómo mejorar su trabajo y la administración. Estoy convencido que saben más que la vicepresidenta Ortega. Y estamos seguros y convencidos que estarían dispuestos y están de acuerdo en hacer una reflexión acerca de cómo tiene que ser la función pública en nuestra comunidad. Y estoy seguro que tienen muchas cosas que decirle de cómo tiene que funcionar la administración en nuestra comunidad. Probablemente también le digan que sea necesaria eliminar administraciones, eliminar solapamientos, eliminar deficiencias, eliminar cargos públicos, eliminar estructuras políticas innecesarias, y también cómo mejorar su trabajo como funcionarios públicos y cómo mejorar los mecanismos de la propia administración. Lo que creo que no están dispuestos, ni algunos partidos como Ciutadans, es que este gobierno aproveche esta coyuntura para desmontar la función pública, para desmontar y privarles de derechos a los trabajadores de la función pública. Porque amenazando la función pública, amenazamos el papel del Estado del bienestar, el papel del Estado, el papel del sector público como garante de la equidad, de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades. Este gobierno está acostumbrado a tomar medidas parciales que, cuando se ven en perspectiva, claramente se detecta cuál es su objetivo. Y el objetivo de este gobierno es desmontar la administración, erosionar la administración pública y privatizar amplios espacios del trabajo de los servidores públicos. Por lo tanto, desde Ciudadanos, y para resumir, apoyo total a los trabajadores públicos, exigir a este gobierno que dialogue y que pacte con los servidores públicos cómo mejorar la administración y la función pública, y que renuncie a la imposición y abrace el diálogo como la única forma de, entre todos, conseguir una administración pública más eficaz, especialmente para servir a aquellos que la pagan, que son los ciudadanos de Cataluña. Con esto damos por finalizar la rueda de prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla.